Dios les bendiga, amada iglesia. Creo que es un gran gusto realmente volver a pararme aquí enfrente y predicar la palabra del Señor. Quiero que por un momento usted piense de qué manera respondería esta pregunta. ¿Cómo está actuando el mundo actual? ¿De qué manera se está comportando? ¿Podría decir actualmente que el mundo está bien? ¿O definitivamente podría decir no, el mundo está mal, está perdido? La mayoría creo que tenemos esa concepción del mundo. Realmente el mundo está mal. El mundo va de mal en peor. Y es cierto, en el mundo entero hay personas que se rebelan contra Dios constantemente. Podemos decir que hay más muertes, hay más niños desobedientes, hay más jóvenes siendo padres a temprana edad. Hay personas siendo atrapados por diferentes vicios, como ser las drogas, el alcohol, la pornografía, las redes sociales, plataformas de video. Podemos ver que hay más personas cambiando su género porque no están conformes a lo que realmente son. Hay más divorcios, hay más familias desintegradas. Podemos ver realmente un mundo caído en el pecado y por lo tanto caído bajo la justa ira de Dios. Pero déjeme preguntarle, ¿qué está haciendo usted por esto? ¿Qué está haciendo usted por el mundo en general? ¿Qué está haciendo por aquellas personas que sabe que van directo al infierno por su pecado? ¿Qué está haciendo la Iglesia Bautista Comunión en este mundo caído? En el texto que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver dos responsabilidades que cada creyente tiene en el mundo para que seamos fieles ciudadanos del reino, glorificando a Dios. Vamos a ver dos responsabilidades que tiene cada creyente en el mundo para que seamos fieles ciudadanos del reino, glorificando a Dios. Y vamos a leer en esta mañana el texto. Quiero que vaya conmigo y busquen su Biblia, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antes de entrar al texto, debemos de saber dónde se encuentra nuestro pasaje. Recordemos que este evangelio es escrito por Mateo, un discípulo del Señor que era recaudador de impuestos, y está posiblemente dirigido a los judíos. En el evangelio encontramos muchas veces la frase reino de los cielos. Más o menos 30 o más veces se repite esta frase en todo el evangelio. Y hay muchas referencias también a Jesús como el rey. Y este es el enfoque de el escritor, de destacar a Jesús como el Mesías, el rey prometido, quien también hablará y enseñará a lo largo de varias enseñanzas sobre el reino de los cielos. En el capítulo 1 lo que encontramos es la identidad del rey. En el capítulo 2 vemos el nacimiento del rey.
En el capítulo 3 encontramos la preparación del camino del rey. En el capítulo 4 encontramos la tentación y el comienzo del ministerio del rey. Y del capítulo 5 al capítulo 7, lo que encontramos son las enseñanzas del rey sobre el reino. Entonces, Jesús comienza a enseñar en esta porción llamada el Sermón del Monte. Y lo primero que hace es mencionar quiénes son los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son esas personas que realmente les pertenece el reino de los cielos? Y los podemos ver en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Ahora, en los 4 versículos que vamos a estudiar en esta mañana, el Señor Jesús lo que hace es que resume la responsabilidad de los ciudadanos del reino. La bisagra entre estas dos porciones se encuentra en el versículo anterior. Y podemos ver que habla de que los cristianos, y en este caso cada creyente en el mundo, va a ser perseguido. Va a ser perseguido en este mundo. Y en este texto entonces vemos la influencia que tiene el mundo sobre estos habitantes del reino. El mundo lo que hace es a los cristianos los detesta. Y es normal en este mundo caído. Y eso es lo que hace el mundo sobre estas personas y sobre la iglesia en general. Ahora, en estos versículos del 13 al 16, lo que va a pasar es como darle vuelta a este punto, y es la influencia que debe de generar cada creyente en el mundo actual. Tenemos que saber algo muy importante. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Juan capítulo 17, versículo del 15 al 19. Jesús orando al Padre dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros no somos de este mundo. Es cierto que estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Nosotros tenemos una herencia en los cielos. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene una herencia en los cielos. Y aunque estemos en este mundo, no debemos de dejarnos influenciar por él. En primera carta de Juan 2:15 tenemos: no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No somos de este mundo, pero no significa que porque estamos en el mundo debemos de dejarnos influenciar por el mundo. Somos diferentes. Y primera de carta de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted es linaje escogido para que usted pueda anunciar el evangelio. Somos muy diferentes al mundo, pero estamos muy relacionados con el mundo. Es cierto que en el mundo actual hemos avanzado mucho. Hay avances en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, pero la moral del hombre se ha degradado progresivamente. Un comentarista dice: los logros del hombre simplemente han proporcionado maneras en que puede expresarse y promover su depravación de modo más rápido y destructivo. El individuo moderno simplemente ha inventado más formas de corromperse y destruirse. Estamos en un mundo caído que nunca va a parar su inmoralidad y nunca va a salir de las tinieblas en las cuales está sumergido. Por lo tanto,
Es responsabilidad de cada uno de los creyentes influenciar de manera positiva en este mundo. Ahora, veamos entonces lo que dice el texto en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquí encontramos la primera responsabilidad que tiene cada creyente para que seamos fieles ciudadanos del reino, y es ser sal en esta tierra. Y usted me puede decir: hermano, ahí sí le pegó, porque mire, yo soy más salado que la sal. Definitivamente, a mí creo que me bautizaron con agua de mar, porque soy tan salado que me pasa todo menos cosas buenas. Ahora, ¿a qué se refiere realmente el texto cuando dice que somos la sal? Tampoco es lo que hacía el personaje que teníamos al frente. No es que nos vamos a probar y vamos a... sí, soy sal. Nada por el estilo. Y vamos a ir viendo a qué se refiere este texto, pero antes, fíjese cómo empieza en su Biblia el texto. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y de manera enfática lo que el Señor está diciendo, que es como que, imagínese esto, imagínese el Señor Jesús predicando en un monte, tal vez estaba un poco más alto, y la multitud que tenía estaba frente de él. Y por un momento el Señor Jesús se dirige a un grupo específico, y estos son sus discípulos, y le dice: ustedes y solamente ustedes son la única sal en el mundo. Ustedes y únicamente ustedes son la sal de la tierra. El Señor entonces les dice: solamente ustedes son la sal de la tierra. Se dirige entonces específicamente a sus discípulos y ahora por extensión a todos aquellos que han creído en el Señor, y eso nos incluye y nos abarca a cada uno de nosotros, creyentes genuinos. El Señor entonces estaba llamando a sus seguidores con esto a un estilo de vida diferente, a una vida separada o aislada, y sus palabras tuvieron un efecto de reto o mandato, donde realmente tenemos una afirmación: vosotros, de manera enfática. Y algo interesante que vemos también es: vosotros sois. Les está diciendo: ustedes son la sal de la tierra. No dice ustedes van a ser, ustedes serán. El Señor les está afirmando: ustedes ya son la sal de la tierra. Cada creyente genuino es la sal de la tierra. Y en este tiempo, recuerden que sus discípulos empezaban realmente a seguir a Jesús. No era que ya eran perfectos en el Señor, faltaba mucho. Solo póngase a pensar a quienes tenía cerca. Posiblemente ya estaban todos los que, por ejemplo, el que lo iba a negar, el que lo iba a entregar, y en general estaban todas aquellas personas que simplemente empezaban a escuchar las enseñanzas de Jesús. A pesar que los discípulos no eran perfectos y comenzaban a acompañar a Jesús en su ministerio, Él les dice esta realidad: ustedes son la sal. Y la sal en este tiempo era un artículo de mucho valor. Los griegos decían que era divina. Incluso muchos soldados romanos se les pagaba con sal. De ahí es donde viene la palabra salario. En el Antiguo Testamento, muchos también de los contratos que se hacían se confirmaban mediante el intercambio de sal o la participación de la sal. Era también muy usada para darle ofrenda a los dioses, y era usada también para sanar y limpiar. Hay dos cosas que
falta decir un poco de la sal, y es que también la sal, como sabemos, sirve para dar sabor a la comida. También sirve para conservar la humedad en las personas de climas muy secos. Cuando las personas, por ejemplo, trabajaban en un lugar de altas temperaturas, lo que hacían era comer un poco de sal para generar sed en ellos mismos y así no morir de deshidratación. En general podemos decir que la sal cumplía varias funciones. Purificaba, curaba, daba sabor, despertaba sed. Pero en especial también tenía una función de preservar. En este tiempo recordemos que no existían los refrigeradores o los freezers para conservar los alimentos. Entonces, lo que se hacía era que a las carnes, los pescados, se le ponía sal, de manera que la sal penetrara a la carne y poder conservar un poco más estos alimentos. No sé a cuántos les ha pasado que tal vez van de compras y compran su carne, pero se les olvidó meterla al refrigerador. Y de repente, al día siguiente se acuerda y dice, la carne. Y la carne ya no sirve más para nada. La sal era este conservante natural que se utilizaba en este tiempo. Cada creyente es la sal de la tierra. El verdadero seguidor del Mesías lo que hace es preservar la humanidad de la completa ruina. Es quien mantiene el mundo saludable y retarda la venida del juicio. La presencia del cristiano en la tierra actúa como un dique que impide que el mal obre sin control en la sociedad. Palabras de un comentarista. De la misma manera que la sal tiene propiedad antiséptica, de penetración y preservación, cada creyente debe de retardar la corrupción y evitar la decadencia moral y espiritual en el mundo. Y muchos pueden decir, soy uno de más o menos 8,000 millones de personas en el mundo. ¿Cómo una persona puede realmente hacer esta diferencia? Detener o preservar que el mundo se corrompa cada día más. Ahora, le voy a dar al menos tres formas de que usted puede ser este preservante y de qué manera usted puede influir en las demás personas. Número 1, usted puede y usted debe de tener una comunión personal con Dios. Usted debe de tener una comunión personal con el Señor. Si usted quiere ayudar a que este mundo no se siga corrompiendo, usted debe de tener una comunión personal con Dios. Escuche de la palabra de Dios, lea la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor, memorice la palabra del Señor y medite en ella. Usted debe de tener una completa comunión con el Señor para poder ser este preservante natural. Número 2 es que usted debe de orar. Usted debe de orar e interceder por los demás. ¿Cuántas personas usted conoce en la actualidad? Y nos vamos a ir a lo que está como impactando en la sociedad actualmente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, usted conoce en sus redes sociales? ¿Tiene 1,000 amigos? ¿Tiene 2,000, 3,000, 4,000 amigos? Pero la pregunta importante es, ¿por cuántas personas usted está orando? ¿Está orando para que los demás puedan conocer al Señor? Usted debe de orar e interceder por los demás. Orar por su salvación será importante. Estamos en constante contacto con muchas personas. No solamente aquí en la iglesia,
sino fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Usted está y debe de influir en la vida de estas personas y en este caso orar por ellos y interceder por ellos. Número 3 entonces es que debe ser ejemplo para los demás. Y esto es muy importante porque lo que las personas pueden conocer de Dios lo va a conocer por medio de usted. Pero imagínese esto, usted está viviendo su vida como usted quiera y no le está importando decir, hey, soy cristiano. Usted debe ser ejemplo para las demás personas. Pregunta, ¿lo está haciendo? Puede decir una persona, hey, mira, él es cristiano. O está teniendo el otro pensamiento en decir, no, para ser como él, mejor ni voy a la iglesia. No, es que mira, dice que va a la iglesia y mira qué es lo que está haciendo. Usted debe de ser ejemplo para los demás. Y quiero que vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y quiero que vea lo que dice allí. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un creyente genuino, un cristiano verdadero, tiene que ser ejemplo en la manera en cómo habla. Pero muchas veces las personas están siendo influenciadas por otras para hablar cualquier tipo de cosas, excepto de la palabra del Señor. Si usted habla con cualquier persona que usted tenga contacto, todo, nos decía un profesor, todo debe de estar o debe de llevarlo usted a caer al tema de la Biblia, de Dios. Todo su hablar debe de ser enfocado en eso, en el Señor. También debe de ser ejemplo en su manera de actuar. Y creo que es común, por ejemplo, en los varones, cuando van a jugar fútbol o vamos a jugar fútbol. Y esto es muy común. Vamos a la cancha y de repente alguien nos pega. ¿Está bien? Nos pega la segunda vez, ya va a ver este. La tercera vez empezamos a pelear y nos volvemos como locos. Pero, ¿será que esa manera de actuar realmente refleja que usted es creyente? ¿Será que la manera de actuar y hablar en ese momento, será que refleja que usted es un hijo de Dios? Imagínense que usted venga y le dice, miren, voy a llevar un cuadro de muchachos que es de la iglesia y va contra otro equipo. Y de repente, hey, pero de verdad eran cristianos estos que trajo. Y no solamente pasa con los varones, sino que las mujeres también. Pero en diferente situación, ¿qué pasa cuando hermanas de la iglesia se reúnen para simplemente compartir? Pero de repente estas hermanas empiezan a hablar, hey, ¿te fijaste en el hermanito que predicó allá? Sí. Mira, yo no sé cómo fue que se paró ahí. O, miraste la hermanita, andaba una falda aquí cortita. Ay, no, yo no sé esas muchachas de ahora.
Y empiezan a criticar y a criticar y a criticar. ¿Será que va a poder pasar una persona y escucharle y le va a decir, ay, es cristiana? O definitivamente va a decir, hey, ¿de verdad usted es cristiana? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, lo que usted muestra y cómo lo muestra, en lo que usted cree y en lo que usted piensa, debe de ser ejemplo. Recuerde que también uno de los usos que habíamos visto de la sal era también de dar sabor. Usted debe de ayudar a dar gusto, a provocar agrado por una vida de justicia, paz y amor, según lo que ha recibido del Evangelio del Señor. Pero si usted no está haciendo esto, déjeme decirle que no está sirviendo para nada. Si la sal para el creyente es una realidad y no es una opción, la única opción que usted tiene es decidir qué tipo de sal usted va a ser. Veamos lo que sigue diciendo el texto volviendo a Mateo capítulo 5. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y interesante esta palabra de desvanecer. Muchas veces se traduce al referirse a una persona como necio o tonto. Pero aquí el sentido es quitar a algo, y en este caso a la sal, su propiedad principal, volverse sosa y perder su sabor. Cuando Jesús dice esto, no está diciendo entonces que la sal, como la conocemos, puede perder totalmente su sabor, sino que aquí es una hipótesis. Es como si dijera, supongamos que la sal perdiera su salinidad. ¿Cómo podría recuperarlo? Y piense por un momento, ¿cómo, si la sal pierde su sabor, cómo lo va a volver a recuperar? ¿Con qué, imagínese, con qué va a salar sus alimentos? No sirve para nada. También entonces el creyente y la iglesia en general puede perder su propiedad principal. Los cristianos pueden perder o perjudicar su testimonio y su influencia en el mundo. No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando parte de la sal en este tiempo era recogida del mar muerto, perdía su sabor. Muchas veces se almacenaba en el templo y lo que se hacía era de que cuando tal vez llovía y los pisos estaban muy resbaladizos, se echaba la sal. La sal era pisoteada por la gente. Y debemos de recordar que entre la multitud que estaba escuchando a Jesús estaban los fariseos y escribas, quienes eran muy religiosos, pero que habían perdido su función en esta tierra. Muchos llamados hijos del reino serán echados fuera en el día final. Mateo 8, más adelante de donde estamos, versículo 11 al 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia, asisten constantemente, participan de las actividades, pero lastimosamente están viviendo alejados de la palabra del Señor. Puede tener una fachada de frente de decir yo soy creyente, yo soy cristiano, pero si sus vidas no demuestran que realmente están siguiendo al Rey de Reyes, serán excluidos del reino en el día final. En aquel día
el Señor les dirá: jamás los conocí, apártense de mí. Las palabras en el libro de Apocalipsis también son duras. Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cada uno de nosotros debe de examinar su vida. Usted debe de examinar su vida y ver si realmente es un creyente genuino. No solo por venir a la iglesia, usted es salvo. No solo porque participe en algún ministerio, usted es salvo. Usted lo que necesita es recordar el Evangelio constantemente y evaluar su vida constantemente, porque puede ser que usted no sea sal de esta tierra. Y si es una sal, puede ser una sal como esta que no servía para nada, simplemente para ser pisoteada y echada afuera. Las palabras de Cristo van dirigidas a los que se han comprometido con el Señor. No es sal de la tierra todo aquel que dice ser cristiano, sino el que sigue de cerca el ejemplo de Cristo. Anda como Él anduvo. No tiene efectos benéficos en la sociedad cualquier entidad que se llame iglesia, sino aquella que está bajo el genuino señorío de Cristo y cumple su voluntad. Los ciudadanos del reino, entonces, son los verdaderos súbditos del Rey, porque lo siguen a Él y su carácter día con día se va padeciendo más a Él. Pero si no vivimos de esta manera y usted sigue la corriente de este mundo, teniendo las mismas actitudes y comportamiento de los demás, ¿cómo puede dar sabor a esta sociedad? ¿Cómo puede ser la sal de la tierra? ¿Y cómo puede llegar las personas a apreciar el buen gusto del Evangelio? Estamos estudiando dos responsabilidades que cada creyente tiene en este mundo para que seamos fieles ciudadanos del reino, glorificando a Dios. Acabamos de ver la primera. El creyente debe de ser sal de la tierra, lo que significa que cada creyente debe de retardar la corrupción y evitar la decadencia moral y espiritual en el mundo. La segunda responsabilidad que vemos la encontramos en el versículo 14. El creyente debe de ser luz del mundo. Muchos dicen que la sal tiene esta función negativa y actúa secretamente. La luz, por otra parte, tiene una función positiva y resplandece públicamente. De esta manera, estas dos metáforas se complementan. El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente, de manera enfática, el Señor Jesús le dice: ustedes, y exclusivamente ustedes, son la luz del mundo. Para algunos puertos a veces es bien difícil la entrada y que los barcos puedan llegar allí, ya sea por la profundidad o por la extensión del canal del acceso. Por eso es que muchas veces se colocan boyas, faros, para indicar el camino. En la niebla y por las noches, estas boyas y faros se encienden automáticamente. Los capitanes conducen sus naves pendientes de lo que las luces les están señalando. Los cristianos somos como estas luces puestas en el acceso de la entrada al reino de los cielos. Y en este tiempo de oscuridad es necesario que las personas puedan saber cuál es el camino verdadero al reino de los cielos. Vosotros sois la luz del mundo.
Y realmente nosotros sabemos que la luz verdadera es Cristo. Juan, y quiero que vea ahí en el Evangelio de Juan, un poco más adelante de donde estamos en Mateo. Juan capítulo 9:5. Juan capítulo 9:5. Juan 9:5 dice: entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Las palabras de Jesús. Un poco más atrás, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los discípulos no eran la luz del mundo a causa de quiénes eran ellos o de cómo estaban viviendo, de lo que poseían, sino eran la luz del mundo a causa de que ellos se habían comprometido con el Señor. Ellos habían empezado a brillar porque Jesús los había alumbrado ya. A medida que eran fieles a las enseñanzas del Rey y que iban pareciéndose más a Él, eran la luz del mundo. Esta realidad es igual para cada uno de nosotros. Para cada creyente, Jesús es la gran luz y nosotros somos pequeñas luces que reflejan la luz de Él. A medida que usted se parezca más al Señor, que haya más del Señor en usted, usted va a poder reflejar mayormente esta luz. De la misma manera como la luna refleja la luz del sol en una noche oscura, nosotros podemos iluminar este mundo con la luz de Cristo. Y de la única manera que esto es posible es que Cristo habite en usted, que more en usted, en la medida que usted se parezca más a Él. Usted debe de contribuir a disipar estas tinieblas de ignorancia, de pecado que nos rodean. Debe de brillar con la luz de Cristo en medio de este mundo caído, lleno de injusticia, odio y violencia. Su luz debe de resplandecer de manera que se distinga, como lo dice el versículo más adelante en Mateo, como la ciudad asentada en lo alto o un candelero, una luz colocada en un lugar visible. El versículo sigue diciendo entonces: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad no puede esconderse. Una ciudad puesta en lo alto de ninguna manera se puede esconder. Y esta palabra esconder tiene la idea de guardar el secreto, ocultar algo para que no se sepa, incluso disimular. La mayoría de ciudades en la antigüedad, lo que eran normalmente colocadas en lo más alto de una colina y eran pintadas o eran llenas de cal para que al momento de la luz pegar en estas ciudades se reflejara y todo el mundo pudiera ver esta ciudad. Y la luz vemos que tiene muchos significados también en las Escrituras y que muchos tienen cabida también en las palabras de Jesús. La luz indica revelación y conocimiento de Dios. La luz puede significar la esperanza que el Mesías trae. La luz puede y nos habla de rectitud, justicia, verdad, nobleza de carácter. Un comentarista dice: los discípulos, al ser la luz del mundo, deben caracterizarse por el gozo de la salvación y la alegría de la esperanza, y sobre todo deben de manifestar la gloria de Dios a través de sus vidas transformadas a la imagen de Jesús. Vidas rectas y nobles, justas y honradas, bondadosas y amables, llenas de buenas obras. Cada uno de nosotros también es la luz de este mundo.
Cada uno de nosotros debe de brillar en este mundo. No somos de este mundo, como antes lo hemos mencionado, pero Dios nos ha puesto en el mundo para ser visibles. Pero no solo para esto, sino para ser radiantes y brillar en este mundo. Versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Aquí literalmente la palabra luz es lámpara, y eran unas pequeñas vasijas pequeñas que contenían aceite y una mecha para ser usadas para alumbrar en la oscuridad. Y dice, no se enciende una luz o una lámpara y se pone debajo de un almud. Y el almud era una vasija pequeña que se utilizaba para medir grano. Sino dice sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En este tiempo, cuando Jesús pronuncia estas palabras, la mayoría de personas que estaba escuchando era no una persona de mucho dinero posiblemente. Y sus casas eran simplemente de una habitación. Por eso menciona que esta luz alumbra a todos los que están en la casa. Ahora, de la misma manera como una luz sirve para alumbrar, los creyentes deben de reflejar la luz de Cristo y alumbrar a todos. Y la única manera en que las demás personas pueden conocer la luz es viéndola reflejada en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no estamos siendo luz y no estamos brillando en este mundo, vamos a ser como una luz ineficaz e inútil. Cuando usted, por ejemplo, en nuestras casas se va la luz, usted no viene y enciende una tal vez vela y la mete debajo de algo. ¿Dónde la pone? En lo más alto. ¿Para qué? Para que alumbre todo lo que hay en la casa. De la misma manera el creyente debe de alumbrar a todos los demás. Su luz debe de resplandecer. Nosotros estamos siendo vistos por las demás personas. Todos nosotros estamos en el mundo para que las demás personas nos vean. Pero la pregunta es, ¿qué está diciendo de usted las personas? ¿Está diciendo realmente que su luz está alumbrando? Porque si ocultamos nuestra luz debido tal vez del temor a no ofender a los demás, ya sea por indiferencia o por falta de amor o por cualquier otra razón, estamos siendo infieles al Señor. Si usted no está queriendo alumbrar por temor a lo que van a decir los demás, usted está siendo infiel a su Señor. Y vean que esta luz, como lo menciona en este versículo, alumbra a todos los que están en casa. Creo que hay un dicho muy conocido, y es que muchos dicen, usted es candil de la calle, oscuridad de su casa. Creo que yo lo escuché mucho de mi mamá o de mi papá, porque muchas veces me comportaba como un hijo rebelde. Así que lo siento, ya que los tengo aquí, perdón por eso. Pero si usted es un hijo de Dios, usted debe de alumbrar a todos los que están en su casa. Todos los demás deben de ver el reflejo de Cristo en usted. Todos los demás deben de anhelar lo que usted tiene. Cambiar su vida como usted la tiene. Pero si usted se amolda a este mundo
y está siendo un cristiano que se cohíbe, usted nunca va a ser luz en su casa. Si usted tiene un esposo o una esposa que no va o no viene a la iglesia y quiere que esa persona venga, sea ejemplo para él. Si quiere que sus hijos vengan a la iglesia, sea ejemplo para ellos. Si usted quiere que cualquier otra persona asista a la iglesia, sea ejemplo en todo. Predique el evangelio. Dos responsabilidades que cada creyente tiene en este mundo para que seamos fieles ciudadanos del reino, glorificando a Dios. El versículo 16 termina diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto tiene el sentido de urgencia, de comenzar a hacerlo. Que su luz comience a brillar si no lo está haciendo. Dios ha colocado a los discípulos en medio del mundo, no para que se escondan, sino para que sus buenas obras sean manifiestas. Y estas buenas obras no son como, bueno, soy cristiano, tengo que hacer buenas obras. Tengo esta responsabilidad. Realmente estas buenas obras deben de salir naturalmente en nosotros. Si usted está haciendo buenas obras, casi como forzado a hacerlas, déjeme decirle que usted no está glorificando a Dios. Si usted no está siendo una luz verdadera en este mundo, si usted no está siendo diferente y no está marcando la diferencia en este mundo, usted nuevamente no sirve para nada. Y vean que lo importante aquí no es, miren al hermano, está haciendo esto, o miren la hermanita, está ayudando a los demás. No es para eso, sino es para que las personas glorifiquen a Dios. El texto dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria no debe de ser suya, la gloria debe de ser para Dios. Todo lo que usted haga debe de hacerlo para la gloria de Dios. No para que lo miren y digan, ¡ay, sí, mírenlo! De la misma manera como los fariseos y escribas, hipócritas, no es hacerlo de esa misma manera. Porque si lo hacemos así, hermanos, usted ya ha recibido su recompensa ya. Ya ha tenido la recompensa que quería, y es simplemente la gloria de los demás. Pero si usted es un creyente genuino, debe de saber que es mejor recibir gloria y honra, y en este caso recibir un buen halago de nuestro Señor, y que nos pueda decir: realmente, siervo fiel. El mundo va a intentar apagar nuestra luz, pero usted debe de brillar como nunca para hacer luz en tinieblas. El mundo intentará volver insípida nuestra sal al querer mezclarnos juntos con ellos, pero debemos de asegurarnos que Cristo mora en nosotros y así salar este mundo. Usted debe de marcar la diferencia en este mundo caído. Y el día de hoy tenemos Santa Cena. Si usted cree y usted examina su vida y cree que no está haciendo lo que debe de hacer, ser sal y ser luz de este mundo, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor.
y comience a ser sal y a ser luz de este mundo. Y si usted no es un hijo de Dios y usted dice, yo definitivamente no soy creyente, usted necesita que la luz de Cristo le alumbre su vida. Usted debe de creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Usted debe de arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Él. Creer que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Esas son las buenas nuevas. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Y si en algo debemos de gloriarnos, simplemente debemos de gloriarnos en el Señor. Ser luz y ser sal, dos responsabilidades del creyente en este mundo para ser fieles ciudadanos del reino, glorificando a Dios. Dichosa la iglesia, termino con estas palabras de un comentarista. Dichosa la iglesia cuyos miembros no solo desean llegar al cielo, sino también llevar a otros con ellos. Hermanos, somos una iglesia de familias misioneras. Hay muchas misiones que necesitan escuchar el evangelio del Señor. No espere que los líderes o los pastores le digan, hermano, ¿quiere ir? Busque a estas personas y diga, hermano, yo quiero ir. Recuerden las palabras, cómo termina el evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y una promesa muy importante: cada vez que usted sea sal y cada vez que usted sea luz en este mundo, usted va a tener a Cristo con usted. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, si usted no está haciendo sal, si usted no está haciendo luz, comience a hacerlo y así glorifique a Dios. Comience a ser sal y luz en este mundo caído y marque la diferencia en este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias. Gracias porque nos permite meditar en esta mañana, en este pasaje, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder influenciar al mundo y marcar la diferencia en este mundo. Sabemos que es un mundo caído, sumergido en tinieblas, pero Padre, ayúdenos a nosotros a resplandecer, reflejando su luz día con día. Ayúdenos, Señor, a ser la sal. Ayúdenos a preservar el evangelio y a poder predicar a otros su palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Y, Señor, ahora permítanos volver y salir a este mundo a impactar a todos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén.